Mi familia fue brutalmente asesinada frente a mis ojos, y desde entonces vagué por los callejones aprendiendo las artes más ruines y oscuras de la escoria humana. Ahora busco venganza de las altas esferas de poder, de esos ricos en los estratos más elevados. Y aprovecho a hacer cosas que por ahí no están muy de acuerdo con lo que la ley manda. Pero estoy justificado. Hoy vamos a hablar del rogue, pícaro, como lo conozcan. Esta clase muy particular de Dungeons and Dragons, una clase con mucha historia, una clase histórica en lo que es los juegos de rol, clase existente en juegos de mesa, en juegos de PC, en historias, en narrativas. Siempre hay un pícaro dando vueltas, siempre está ese manitas versátil y de que han derivado tantas otras clases maravillosas, como ser el bardo, como ser el artífice, ¿no? Clases con su versatilidad, clases con su capacidad de hacer muchas cosas sin ser esta cuestión heroica del personaje supermusculoso que rompe todo, este paladinesco de armadura pesada. Este personaje más al borde de lo que está permitido y lo que la ley pena. Tenemos al rogue, al pícaro, personaje que se caracteriza por su capacidad de infiltrarse, su sigilo, su robo, su asesinato, todo ahí tan hilando en lo legal y lo ilegal. Vamos a hablar del pícaro y lo vamos a hablar con total completitud. Vamos a analizar, bueno, su trasfondo, vamos a analizar a qué tipo de personajes hace referencia a esta clase de pícaro y vamos a ver cómo se juega en Dungeons and Dragons. Así que acompáñenme, esto es Dungeons and Dragons con Guillo. Hoy vamos a aprender sobre el pícaro. Tenemos que arrancar a hablar del pícaro, deberíamos arrancar a hablar del pícaro desde que surge, desde sus primeras versiones, allá por AD&D, o sea, Dungeons Dragons 2, ¿no es cierto? Donde recién empieza a aparecer este concepto del pícaro y empieza a aparecer como ladrón. No como tal, no como pícaro, no como asesino, sino como ladrón. La capacidad de este personaje, porque anteriormente a esto teníamos al mago, teníamos al guerrero, y teníamos al clérigo y al cazador. Y no mucho más. ¿Sí? Teníamos un personaje que luchaba cuerpo a cuerpo, el que sanaba, el que hacía magia y el que disparaba con armas. Y esos eran los primeros conceptos que teníamos de Dungeons and Dragons, de personajes en Dungeons and Dragons. Luego cuando empezó a crecer, cuando empezaron a buscarse más arquetipos de personajes, ¿no es cierto? A hacerlo más agradable y entretenido, surge el ladrón, ¿no es cierto? Un personaje que surge para esos jugadores que les gusta más hacer otras cosas no tan orientadas al combate y que aparte ha despertado un montón de interés por conceptos fuera del combate y ha llevado, para mí, esto es una opinión personal, a Dungeons and Dragons a analizar más allá de las dungeons justamente y empezar a jugar con esta más cuestión urbana, más social, ¿no es cierto? Y empezar a trabajar otros conceptos. El ladrón surge justamente como este arquetipo de personaje, justamente ladrón, que se dedica al robo, que se dedica al hurto, que logra infiltrarse sigilosamente, capturar un objeto, agarrar obtener alguna ganancia y retirarse sin ser visto. Y por ahí su fuerte en el combate cae, porque no es donde él debe pertenecer. Pero sí fuera del combate. Y para mí le ha incluido a Dungeons and Dragons un concepto muy interesante, del cual estoy súper agradecido, porque ha llevado a Dungeons and Dragons a hacer algo más fuera de las dungeons, ¿no es cierto? Algo externo, algo urbano, algo social. Con el ladrón, una vez que el ladrón ya fue un concepto introducido,
se ha empezado a ramificar en muchos aspectos y el cazador, el anterior cazador, ha recibido mucho de este concepto de ladrón, muchas mecánicas que han sido potenciadas y mejoradas gracias a lo que el ladrón proveía. Pero otra clase que también ha surgido del ladrón, además del pícaro, ha sido el bardo, una clase que también se basa en su versatilidad. Y esta cuestión fuera del combate, esta cuestión de no estoy tan adentrado en este concepto de combatir, mi interés va más allá, mi interés va por otro lado, mi interés va por dialogar, por obtener información, por infiltrarme en la base enemiga. Y el combate puede estar cómodo. Pero luego, obviamente, porque en algún momento el combate iba a aparecer y el pícaro se quedaba un poco detrás, surgió este concepto de el ataque furtivo, el sneak attack. Un ataque que se caracteriza principalmente, su concepto principal, vamos a llamarlo su habilidad bandera, la habilidad bandera del pícaro, a partir de tercera en adelante, pasó a ser el sneak attack y los otros medios de entretenimiento que han usado al pícaro lo han copiado, que han traído este concepto, que se basa justamente en esta cuestión de que el pícaro es certero, es preciso, da golpes para rematar al enemigo, para pensarlo y poder retirarse sin exponerse al combate. Pero el sneak attack es un concepto bastante complicado, ahora lo vamos a ver en las habilidades, porque no muchas veces se entiende. ¿Por qué? Porque nos han dado una habilidad que se basa en hacer un ataque furtivo, en hacer un ataque por la espalda, ¿no es cierto? En los puntos débiles del enemigo, y no nos han dado una orientación de los enemigos. Entonces, cuando nosotros jugamos en el tablero, por ejemplo, las miniaturas no tienen orientación. Podemos darle una orientación, pero el mismo manual nos dice que el concepto de orientación no está en el combate, porque el combate está surgiendo constantemente. Entonces nos dieron una habilidad que es pegar por la espalda sin darnos la espalda. Pues para Dungeons and Dragons me parece que es una de las cosas que más flaquea y que el Sneak Attack ha tenido muchísimo que ser trabajado para que tenga sentido. Pero inclusive yo como máster, suelo habilitar instancias donde el Sneak Attack es válido porque considero que el pícaro está cumpliendo su función. Porque justamente el Sneak Attack es un ataque que tiene que entrar de manera sorpresiva, agarrar desprevenido al enemigo y poder asestar ese ataque en un punto vital, en un punto crítico, para causar la mayor cantidad de daño. Y por eso es que el Sneak Attack nos suma dados de golpe. Y si podemos hacerlo crítico, mejor. Entonces, esta habilidad bandera, que vamos a revisar un poquito acá, en lo que es la tabla completa del pícaro, vemos que siempre es la habilidad que vamos a obtener en el primer nivel, ¿sí? Porque el pícaro se basa en su habilidad. Y lo que básicamente nos dice la versión quinta de Dungeons and Dragons, versión 2014, es que sabes justamente hacer ataques exitosos contra enemigos que han sido afectados por distracción. Una vez por turno puedes hacer un dado extra de daño a una criatura si tenés ventajas en las tiradas de ataque. El ataque debe estar hecho con un arma finite o un arma a distancia. Esto es muy importante, porque esta habilidad bandera, este tipo de habilidades banderas están justamente para indicarnos cómo debemos jugar nosotros el personaje. Si nosotros hiciéramos un pícaro con la capacidad de usar cualquier arma o usar un hacha doble y meterse al medio de combate, no se sentiría un pícaro, se sentiría un guerrero, un bárbaro en última instancia, pero no un pícaro. Un pícaro tiene la habilidad justamente de poder pegar y retirarse y huir del combate, de no estar perdiendo el tiempo ahí. Eso es muy importante, porque justamente es la esencia del pícaro, es esa, es golpeo y me voy. Entonces, bajo este concepto, el Sneak Attack es una habilidad que se debe hacer, que para poder utilizarla
para poder sacarle el mayor potencial al pícaro, se debe hacer de una manera específica, justamente donde el pícaro se siente interpretado, ¿sí? Y lo que nos dice el manual es, con que tengas ventaja en las tiradas de ataque, el sneak attack es válido. Cuando obtenés ventaja en las tiradas de ataque, va a depender mucho. Por ejemplo, si el enemigo está tirado en el piso, todos tus ataques contra él van a ser furtivos porque tenés ventaja cuando uses armas cuerpo a cuerpo. Y recordemos que tienen que ser finis, como son las dagas, por ejemplo. Cuando le haces un ataque sorpresa, yo considero que, por ejemplo, eso es válido como un ataque con ventaja. Y ahí puedes usar un arma a distancia. El enemigo no tiene noción, por lo cual no puede reaccionar a defenderse, por lo cual es un ataque con ventaja. Cuando el enemigo está inconsciente es un ataque con ventaja. O cuando están flanqueando, ¿qué quiere decir flanquear? Que hay un aliado directamente del otro lado del enemigo, entonces el enemigo está distraído y no puede estar atendiendo los dos al mismo tiempo, eso me otorga ventaja en el ataque. El segundo párrafo lo que nos indica, por ejemplo, es que no precisas ventaja en la tirada de ataque si hay otro enemigo en nuestro objetivo, ¿no es cierto? A 5 pies, que no esté incapacitado y vos no tenés desventaja. Entonces, recién decíamos por ahí flanqueo, te da ventaja, pero con que tengas un aliado cerca o un enemigo de ese enemigo, por lo menos, cerca, a 5 pies, o sea, en las casillas aledañas, en las casillas alrededor, que no esté incapacitado, y vos no tengas una desventaja en el ataque, o sea, vos no tengas ninguna condición que te imponga una desventaja en el ataque se considera furtivo también, porque tu objetivo está distraído entre los dos, entre vos y el otro enemigo. Y también dice que el daño incrementa según tu nivel, como vamos a ver en la tabla, ¿no? La tabla de Sneak Attack nos dice que a nivel 1 y 2 es un de 6 extra, 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6, y más o menos cada 2 niveles va subiendo ese daño hasta llegar a ser 10 de 6 en nivel 20. Esta es la habilidad bandera del pícaro, o sea, la habilidad principal, ¿sí? Pero cuando hablamos de combate, cuando hablamos de exploración y cuando hablamos de interpretación, el pícaro todavía tiene otras habilidades muy, muy interesantes, ¿no es cierto? Por un lado tenemos expertise. ¿Por qué? Porque el pícaro es esta cuestión versátil, manitas. ¿Sí? Como vimos, su habilidad bandera requiere que vos uses armas a distancia o finis, o sea, armas ligeras, armas que comúnmente no causan mucho daño, pero vos causás daño porque vos sos habilidoso al utilizar esas armas. Pero el expertise, por ejemplo, nos permite usar un personaje que sea multitarea. O sea, que sirva, no multitarea, sino que sirva para muchos aspectos dentro de lo que es la aventura. Primero que nos dice que vas a elegir 2 habilidades en las que seas competente, una habilidad en la que seas competente y tu habilidad de herramientas de ladrón, y tu bono de competencia se va a duplicar en las tiradas de esa habilidad. El bono de competencia es el que se suma a tu estadística para cierta habilidad. Por ejemplo, si hablamos de juego de manos requiere destrezas. Yo tengo 3 en destreza. Mi bono de competencia es 2. Yo comúnmente tiraría con 5, pero si elijo el expertise para esa habilidad, vuelvo a sumar el bono de competencia una vez más, y ahí ya tengo 7 a esa tirada de juego de manos extra. ¿Se entiende? Y luego en nivel 6 elegís otras 2 más. Esto hace que el pícaro sea un personaje versátil. Esto en la exploración, sobre todo en la urbana, lo hace un personaje mucho más colorido. Consideren que el pícaro ya de por sí tiene, puede elegir entre acrobacias, puede elegir 4, que no es poco, entre acrobacia, atletismo, engaño, perspicacia, intimidación, investigación, percepción, interpretación, persuasión, juego de manos y sigilo. 4 de esas van a recibir el bono de competencia. Y aparte de esas 4, 2 van a recibir el bono de expertise. Aparte que el pícaro tiene una de las herramientas más poderosas, que es la herramienta de ladrón. La herramienta de ladrón pasa a ser como una habilidad extra que te permite
sacar candados, cerraduras, se les ocurra, ¿no? Destrabar puertas, destrabar pistillos de ventana, todas esas cosas que comúnmente hace un ladrón. Y esto, el Sneak Attack lo hace, le da algo interesante para el combate, como dijimos, porque anteriormente era eso el pícaro, era el ladrón, ¿sí? Ese, ese expertise era todo su fuerte, que lo hacía muy interesante en cuestiones urbanas y sociales, pero que caía un poco en lo combate. El Sneak Attack, su habilidad bandera de combate, le dio ese nivel, pero que te obliga a jugarlo de cierta manera. Luego, bueno, como dije, esto surgió en tercera, en cuarta, no vamos a hablar de cuarta, porque nadie habla de cuarta, pero el pícaro, si tendríamos que nombrar algo rapidito, era algo enfocado en mucho daño y había perdido, porque cuarta fue como un retroceso a Dungeons and Dragons, donde volvimos a que todo sea combate y mazmorras y explorar mazmorras, y había perdido el concepto eh, de social y de exploración que tanto venía gustando, ¿no? Que justamente esta clase es la que más nos lo había traído y más lo había consolidado. En quinta, sí, por otro lado, como estamos viendo acá, en quinta trae un montón de cuestiones de versatilidad, trae subclases, potencia el sneak attack para darle mucho, mucho uso y nos trae un pícaro muy interesante. ¿Cuál es la idea del pícaro? Entonces, con todo esto que nos trae, es un personaje que para interpretarlo bien y sacar el máximo de sus provechos, tiene que ser alguien que entra y sale del combate, entra y sale del peligro, se expone, pero porque sabe que va a escapar. Se expone porque sabe que no lo van a atrapar. Que por más que lo vean, él va a poder huir. Es un personaje con la capacidad de escabullirse, es un personaje con la capacidad de pasar desapercibido. Eso es el pícaro, ¿sí? Un personaje muy habilidoso que puede moverse entre la gente sin ser visto. Su tercera habilidad insignia, los ladrones no pueden, lo que nos permite es que puedas manejar un dialecto con otros ladrones, ¿sí? Hay como, en Dungeons and Dragons hay como toda una especie de gremio de ladrones, y vos podés con otro ladrón, este está muy bueno para tener dos pícaros en la mesa, por ejemplo, hablar en código sin que nadie se entienda. Lo que te dice ahí es que sos capaz de mezclar dialectos, jergas y códigos en tu hablar normal para dar un mensaje oculto. Esto quiere decir, para hablarlo correctamente, es como que en la base que yo estoy hablando, es como si acentuara ciertas palabras para yo indicarle al otro, ¿no es cierto? Mi código es ese. Entonces, si el otro solamente escuchara las palabras acentuadas, que a oído normal sonarían mal, porque están mal acentuadas, pero otra persona con esta habilidad se daría cuenta que las estoy acentuando a propósito, porque le estoy dando una oración secreta en mi hablar, donde esos acentos forman una oración. Digamos, en mi hablar cotidiano, esos acentos forman oraciones ocultas donde brindo un mensaje oculto. Entonces también, nuevamente, rolear un pícaro significa ser capaz de jugar con estas cosas. No es necesario el acento, se pueden ocurrir otras opciones, como dónde hago las pausas, dónde me freno, bueno, hay exactamente, si uso palabras raras, o si me equivoco al usar palabras, lo hago a propósito, para que escondan ahí un mensaje oculto. Esta es la tercera habilidad insignia del pícaro, que es la parte social, ¿no es cierto? Que es la parte donde, obviamente, el pícaro, por un lado, dentro del juego tiene una mecánica social, pero fuera del juego le da un indicio al jugador de cómo interpretarlo de una manera profunda, de una manera entretenida, de una manera que en la mesa se sienta que tenemos un ladrón de verdad. Bien, y obviamente también se pueden dejar algunos mensajes ocultos para indicarse terreno peligroso, que pueda atrapar la guardia de la ciudad, o que acá rondan comúnmente. Entonces el pícaro es capaz de ver si alguien dejó previamente un mensaje oculto para indicarle que, bueno, algo está pasando. Sin ir mucho más lejos, en Argentina este segundo concepto lo vemos a diario, cuando se marcan las casas, se marcan las calles, se marcan los postes, es mensajes que están entre los ladrones. Y bueno, Dungeons and Dragons nos lo lleva como mecánica al juego.
Lo cual hace las tres habilidades insignia, como dijimos, al pícaro. Luego tiene otras habilidades que ya vamos a ver, sobre todo su arquetipo. Tiene habilidades que lo hacen, ¿no es cierto?, más evasivo, más avispado, más rápido para reaccionar. Pero principalmente sus habilidades insignia, como dijimos, son estas tres. La capacidad de ser más hábil que los demás, o sea, tener más bono en ciertas habilidades, la capacidad de infligir este daño extra porque sabemos dar en un punto preciso, y la capacidad de dejar estos mensajes ocultos o saber leer mensajes ocultos. Eso hacen del pícaro un personaje completísimo, muy interesante de rolear y sobre todo muy útil en las mesas. Yo creo que no debería haber mesa de rol en la que falte un pícaro. En su defecto podemos tener un bardo, pero si me preguntan a mí, yo creo que toda mesa de rol debería tener un bardo y un pícaro de la mano. Como nuestra querida serie, nuestra querida película Viaje hacia el Dorado, que es hermosa, y tanto los dos personajes, amo esa película, y los dos personajes son eso, son un bardo y son un pícaro, y toda la película se basa en un bardo y un pícaro. Es estupenda. Y bueno, ahí se puede tomar una muy buena referencia de cuál es el objetivo o cómo interpretar un pícaro, básicamente. Ahora, continuando un poquito del tema, vamos a hablar de los arquetipos de pícaro, porque anteriormente, como dije, estaba el ladrón. El ladrón ha ido mutando a este concepto de pícaro. Muchas de las habilidades del ladrón se han repartido entre el pícaro, el cazador y el bardo, y luego finalmente le dieron al pícaro este concepto de skill, precisión, sigilo, ¿sí? Estas serían las palabras claves, la astucia básicamente. Es lo que hace al pícaro el pícaro. Pero algunos arquetipos se han ido metiendo en Dungeons and Dragons como para darle al pícaro una evolución. Anteriormente, en 3.5, vos tu clase era tu clase y hacías selecciones de tus habilidades. No estaba este concepto de arquetipo. Anteriormente vos lo que tenías eran las metaclases, que por ejemplo, si vos tomabas, no me quiero equivocar, pero 3 niveles de pícaro y 2 de mago, podías hacer el arcane trickster, porque requerías aprender magia. Entonces vos tenías que subir los niveles en cada clase para poder hacerlo. El luchador requería que tengas niveles de guerrero, o sea, el pícaro más luchador, ¿no? Más esta cuestión de peleador elegante, digamos, de espadachín elegante. El ladrón era de pícaro solo, y creo que tenías que subir 5 niveles de pícaro y luego podías empezar a subir niveles de ladrón. Bueno, en quinta, lo que nos trae interesante quinta es que ya nos trae los arquetipos dentro de la misma descripción del personaje, de la clase. Y en nivel 3 el pícaro puede elegir su arquetipo. En el básico, si hablamos del manual básico, lo que tenemos son el asesino, el ladrón y el arcane trickster, como lo nombré recién. Básicamente estos arquetipos, vamos a darles una mirada rapidita, pero básicamente estos arquetipos los que nos proveen son potenciar ciertas habilidades que ya tiene nuestro personaje, o darles algún giro de tuerca a nuestro personaje con conceptos interesantes y novedosos. El ladrón principalmente lo que hace es esto, potenciar sus habilidades, ¿no es cierto? Mejora lo que es juego de mano, la capacidad de desarmar trampas, de abrir cerraduras. Luego tenemos Second Story War, que lo que nos dice ahí es que, bueno, trepamos más rápido, o sea, esta cuestión, ¿no es cierto?, de saltar entre los techos, de trepar muros rápido, y bueno, todo, o sea, como ven, todo el ladrón justamente está orientado a eso, a ser ladrón. En este concepto por ahí, en el uso de objetos mágicos que tenemos en nivel 13, en este concepto por ahí de Aladdin, ¿no es cierto? Nos rememora a Aladdin de Disney.
Eh, este sería, creo que Aladín claramente sería un pícaro con un arquetipo ladrón. Es muy bueno en aventuras muy urbanas y muy de exploración. No tan así en aventuras de mucho combate. En aventuras de mucho combate el ladrón no nos es muy útil. Pero en aventuras muy urbanas y de mucha exploración y de mucho roleo, con poco combate, el ladrón destaca. Destaca siempre que estemos en entornos urbanos. Esa es su gracia, digamos. Por otro lado tenemos el Arcane Trickster, que lo que nos permite básicamente es lanzar conjuros. Y no mucho más que eso. Nos da algunos conjuros de mago que combinados con las habilidades de ladrón, hacen un combo interesante, ¿no es cierto? Porque esta cuestión de ser sigiloso y demás. Y si tu máster te habilita, es interesante. Si tu máster te habilita que, por ejemplo, misil arcano es un ataque a distancia y se considera un arma a distancia, podrías hacer Sneak Attack con misil arcano. Es un combo bastante roto. Pero, como digo, eso tiene que estar, eso lo tenés que charlar con tu máster. Luego, bueno, como ven, todo está medio orientado a lo que es nada más que el uso de magia por el pícaro. Y nada más que eso. Por el otro lado tenemos asesino. El asesino está orientado a daño. Puramente daño. Tenés ventaja en las tiradas de ataque contra criaturas que no hayan tomado su turno en el combate. Por ejemplo, en un ataque, en ataque sorpresa, en un turno sorpresa. O sea que si vos atacás primero, sabes que eso es un sneak attack, no importa si se cumplen o no las condiciones necesarias, porque ya tenés la ventaja ahí. También te da capacidad en el kit de disfraz, en el kit de venenos, lo cual potencia mucho el daño. Expertise en infiltración, que es a partir del 9. Pero esto es eso, es meterse, que el enemigo no me detecte y ejecutar un asesinato. ¿Qué pasa con el asesino? En quinta. Quinta no tenemos algo que sea asesinar o asestar un golpe mortal. Sí, porque esa ventaja en ataque que tenemos en nivel 3, esa capacidad de infiltrarse y todo, va a hacer que hagamos daño. Pero supongamos que estamos, a ver, que en entornos urbanos está muy bueno, porque un guardia, a no ser que sea un guardia muy zarpado, no va a exceder de los 20 puntos de golpe, y 20 puntos de golpe con guardia es mucho, pero no va a exceder de eso. 2 de 6, un 12, más el 4, más lo que tengamos de destreza, sumamos 7, ya suman 19 el daño máximo, no llega a esos 20 y eso es lo que pasa con el asesino. Estaría bueno que te brinde una opción donde ese asesinato se pueda realmente llevar a cabo. Yo, por lo menos, mis reglas con Brew es que utilizo una tabla de umbral de daño. Entonces, que no son tu punto de vida, sino que es un valor más considerable, que es el daño que podés soportar en un solo golpe. Entonces, superado ese daño, puede incurrir que ocurra un asesinato. Y ese le da, ahora sí, al pícaro unas chances mucho más elevadas de ejecutar. Pero al mismo tiempo balanceando las otras clases, porque si no un bárbaro con gacha ejecutaría siempre. Pero bueno, le da al pícaro esa opción de asesinato realmente. Porque actualmente lo que pasa en Dungeons and Dragons, o sea, el máster no te va a poner los guardias del rey con 12 puntos de vida, porque obviamente contrastarían mucho con los personajes y no tendría sentido. Entonces, el asesino no se siente asesino. Y eso es gravísimo, porque estás perdiendo toda una subclase en algo que no lo va a poder ejecutar. Pero en sí se basa en eso, ¿sí? Me infiltro, vengo escondido, hago un ataque, ese ataque va a ser ataque furtivo por defecto, voy a tener ventaja y va a ser excelente, básica. Yo le agregaría que el ataque sea crítico por defecto, pero sería muy roto, pero sería una opción interesante, más interesante que la que actualmente. Y esos son los arquetipos base, los del manual base. A mí me gusta jugar tanto con Zanatar como con Tasha. Zorkos Adventures Guide es una aventura basada en Zorkos, en la Costa Espada, que
o sea, si conocen Baldur's Gate, si conocen Waterdeep, han jugado Strahd, bueno, todo eso ocurre en Sword Coast, básicamente. Así que Neverwinter también, todo está en Sword Coast. Así que es muy interesante, pero bueno, no toco ese tema porque son más de ese setting específicamente y por ahí es más difícil sacarlo. Pero como vemos, en este caso, ambos han sido sacados del setting y traídos a manuales más genéricos, más para todas las partes. Y estos manuales lo que nos permite, estas clases lo que nos permite es tener algunas otras opciones como pícaro, que están interesantes porque no se alejan del concepto, pero sí se acercan a otras clases. Por un lado tenemos el Inquisidor. El Inquisidor lo que busca justamente es un personaje más cercano por ahí a un clérigo, o más cercano a un templaria, digamos, ¿no? Más por ese lado. Desde lo oculto, ¿sí? O sea, es un personaje que lo que busca es ir desvelando los misterios y desde las sombras tratar de ir manejando todo para que todo... Sus habilidades, que como vemos, es capaz ¿cómo es? De atrapar las mentiras en el aire. ¿Por qué? Porque le da... todo lo que tires bajo en la capacidad de perspicacia de detectar mentiras va a ser un 8 por defecto. Entonces ya arrancamos desde ahí. Y si tenés, no sé, un 3, un 5, ya como que tienes un valor siempre alto para para detectar mentiras. Ojo en el detalle, que te permite que seas más perceptivo, que te permita que tu investigación sea más alta. Y toda su habilidad de combate, cuando haces una habilidad de perspicacia contra una criatura que no está incapacitada, que va a ser contestada por la carisma de la criatura. Si tenés éxito, puedes usar Sneak Attack contra ese objetivo, inclusive aunque no tengas ventaja en las tiradas, pero siempre que no tengas desventaja. ¿Qué me permite esto? Bueno, usar mi habilidad bandera de una manera mucho más efectiva en el combate, pero nuevamente, o sea, si lo leemos, lo interpretamos, a lo que quiere decir esto es que puedo leer el estilo de combate del enemigo y no me puede engañar. No puede tratar de ocultar sus puntos débiles, no puede tratar de ocultar dónde él es torpe. Entonces, como yo puedo leerle su torpeza, puedo leerle sus puntos débiles, entonces puedo asestar un golpe más mortal. Entonces, como digo, es esta cuestión, ¿no? Más del pícaro que se para de frente, ¿sí? Por eso el Inquisidor. Por otro lado tenemos el Scout, que lo que nos permite el Scout justamente es algo más cercano a un cazador, un hunter, un explorador. El Scout le da habilidades de supervivencia, lo saca al pícaro, su concepto urbano, y lo lleva a un concepto más rural, donde puede sobrevivir en entornos hostiles y donde puede seguir rastros, en entornos más rurales, más salvajes. Pero, nuevamente, tenemos toda una clase orientada a eso. Está bueno si querés usar el Sneak Attack, querés tener un explorador con Sneak Attack, bueno, hacerte un pícaro Scout. Pero fuera de eso, nada, o sea, entiendo la sinergia entre el Sneak Attack y usar el arco del explorador, pero no siento que clase, este arquetipo, tenga identidad propia. Es solamente combinar dos clases y ahí es donde ya pierde un poquito de sentido. Lo que tenemos, por ejemplo, en Mente Maestra es un personaje que nos permite tomar acciones de ayuda desde una distancia más prudente. Mente Maestra se basa en dirigir el combate desde una posición segura, que va muy de la mano con el personaje de lo que es un pícaro, pero sin adentrarnos al combate. Y también nos da beneficios en algunas otras habilidades, como es falsificaciones, disfrazarse. Bueno, estas cuestiones que nos permiten tomar otro tipo de identidades o planificar más desde lo oculto. Por el lado de Swashbuckler, este tipo de personajes es el espadachín con florete, elegante, que entra a combate, el esgrima. Bueno, ese es el concepto de ese arquetipo.
justamente lo que nos permite es entrar y salir del combate sin generar ataque de oportunidad y poder movernos y ir pegando, ir combatiendo en el área. Este arquetipo ha sido un tipo de personaje que ha sido llevado, no sé, por ejemplo, si hablamos en LOL, tenemos tanto a Fiora como a Katarina, como a Irelia, tantos personajes que se ven tan distintos en algunos aspectos, pero que están basados en eso, ¿no? En el concepto del golpe elegante, del deslizamiento, ¿no es cierto? De entrar y salir de combate y de causar ese efecto, ¿sí? De poder hacer, golpear a uno, golpear a otro, golpear al otro. Esta cuestión de irse moviendo por el campo de batalla y asestando golpes a varios enemigos. Que a mi gusto va de la mano con el pícaro, sí, porque es esa cuestión de entrar y salir. Para mí solapa mucho al asesino, se lo ve mucho más divertido que el asesino, porque el asesino no puede asesinar de uno, entonces se lo ve mucho más divertido. En combate es interesante, pero sí se aleja de lo urbano del pícaro, ¿sí? Es sumamente orientado al combate, sumamente orientado a entro y salgo, a la iniciativa rápida, y no tiene ninguna habilidad relacionada al urbano como el pícaro. Entonces le da, digamos, de cierta manera habilidades de monje, podemos decir, por esta cuestión de muchos golpes, o de guerrero, darle ninguna propiedad propia del pícaro. Como arquetipo del pícaro para mí se queda corto, estaría bueno darle un poquito más, o darle alguna habilidad o algo, dado que el arquetipo es esta cuestión de elegancia, esta cuestión de movilidad y destreza, estaría bueno darle algo que vaya de la mano con eso. Creo que eso le falta un poco, pero debe ser un arquetipo muy interesante. Y por último tenemos los arquetipos que vienen en el Caldero de Talla. El Caldero de Talla, como saben, es un manual basado en brujas y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que estos arquetipos tienen que ver con ese tipo de setting. Y entre ellos tenemos al fantasma y al cuchillo del alma. El fantasma, por un lado, no tiene algo muy interesante, porque lo único que te da, o sea, escuchás, lo que te dice el manual es que escuchás los ecos de los muertos. Entonces, al terminar un descanso largo, te da competencia en habilidades en las que no tenés competencias, o en el uso de algunas herramientas. Puedes elegir una, entonces durante el día, si vos sabés que vas a tener que hacer algo, bien, te vas adaptando. Le da adaptabilidad y versatilidad, que sí es del pícaro. Y después le da su habilidad de combate, que es inmediatamente después de usar su sneak attack. Después de usar el sneak attack de una criatura, podemos seleccionar a otra criatura que esté no más de 30 pies y va a recibir la mitad del daño de sneak attack, la otra criatura como daño necrótico. Es como hacer un múltiple ataque o un ataque que impacta en múltiples lados, porque el fantasma lo que se basa es eso, que los fantasmas te están ayudando. Los fantasmas te están asistiendo a vos para que puedas hacer tus cosas. Y esta habilidad se puede usar un número de veces igual al número de veces de competencia. O sea, los primeros niveles obviamente es 2, hasta que tu valor de competencia crezca, y ahí puedes empezar a usarlo más. Pero al principio es corto. Es una clase linda, es una clase que nuevamente se basa en el pícaro versátil, con un lore detrás de por qué le da esa versatilidad, aunque no me llega a convencer mucho esto para el pícaro, entendiendo el setting del que viene, obviamente, que está allá, y que todo está relacionado a eso, me parece que es una inclusión interesante. Y para el final dejamos la frutilla del postre, vamos a hablar del cuchillo del alma. Cuchillo del alma es una clase que no sé por qué está en Talla, aunque es muy interesante. Es una clase que se basa en el poder psiónico, entonces me parece como muy roto como arquetipo, porque es como que en nivel 3 ya poder usar poder psiónico es un montón, y realmente es una clase que yo como máster analizaría si incluirla o no, dependería la campaña que estamos jugando. Hay campañas donde vas a estar muy roto, y le da al pícaro herramientas muy interesantes. La primera herramienta obviamente es poder utilizar su poder psiónico, lo cual es tremenda. Puedes utilizar la energía psiónica en vos mismo. Esta energía representa tu poder, el poder psiónico representa tu energía psiónica, que al principio es un dado de 6. Tenés una cantidad de dados igual a tu bono de competencia. Usar varios poderes psiónicos con esos dados. Por ejemplo, susurro psiónico. Puedes establecer una comunicación telepática entre vos y otros aliados.
perfecto para infiltraciones silenciosas. Como una acción elegís uno o más criaturas que puedas ver hasta un número de criaturas igual a tu bono de competencia y luego lanzas uno de tus dados psiónicos. Por un número de horas igual al número lanzado, esas criaturas se pueden comunicar telepáticamente contigo. Esa es una de las habilidades del psiónico. Lo cual, el nivel 3 rompe el juego, no se pueden imaginar de qué manera, ¿no? Porque primero que se pierde mensaje como habilidad y todas las limitaciones que el mensaje tenía, la clase se la pasa por él. Y después, nada, que hace difícil como máster poder balancear o poder poner encuentros donde estos poderes no tengan tanta energía, ¿no? No tengan tanta importancia, tanta relevancia, o tanto impacto, mejor dicho, donde no tengan tanto impacto. Porque son poderosos, son muy poderosos. La otra es que, por ejemplo, cuando fallas usando una habilidad o un kit de herramientas en la que seas competente, podés lanzar tu dado psiónico y sumar ese valor lanzado que le da como un pequeño boost, que ahí estamos reemplazando la asistencia del bardo. Entonces me parece que el psiónico sí es una subclase a evaluar si incluirlo o no, porque de cierta manera reemplaza a otras cualidades, otras features de otras clases y lo hace complicado. Por último, su habilidad ya en nivel 3 es que puede utilizar sus cuchillas psiónicas. Cada vez que haces un ataque, podés manifestar tu poder psiónico como cuchillas en tu mano libre. Hacen un D6 de daño psíquico más tu modificador de habilidad y se desaparece inmediatamente después de golpear. No dejan marca, inclusive si hacen daño. Y esto puede ser combinado con tu ataque furtivo. Entonces, no te pueden desarmar, podés tener telepatía y podés salvar cualquiera sea tu fallo en habilidades. Están los conceptos de pícaro, está la versatilidad, está la ligata como ataque bandera, pero me parece que es muy OP frente a lo que estábamos viendo, ¿no? Frente a lo que es, por ejemplo, Phantom, que viene el mismo manual y es entretenida, pero la hace como entretenida y le da mucho lore. Esta no tiene tanto lore, o sea, eso es lo que más roto lo hace también, porque viene dentro de talla, pero no tiene tanto lore. Y después, si lo comparamos con lo que vimos, el Inquisidor, Masterman, Scout, Thief, Assassin, Arcane Trickster, ¿no es cierto? Es como que muchos pícaros caen en usar esa subclase. No les da nada nuevo, los protege, como que les da evitar ciertas cosas, ciertos infortunios, pero no obtenés nada nuevo realmente, excepto la comunicación telepática, que es algo que está bueno. Pero después las cuchillas psiónicas, cuando tengas un arma mágica, va a pasar a... O sea, como Master, yo inmediatamente te doy una daga mágica y vos esas cuchillas psiónicas ya no las vas a querer usar más. Entonces esa habilidad se cae y después con el dote suerte pueden evitar ciertas pifias, en ciertos fracasos en el uso de habilidades, y entonces se cae la otra habilidad. Y lo único que te queda de esta es el poder psiónico, donde me parece que sí, inclusive el ladrón le da más juego al pícaro. Así que si tendría que evaluar yo cómo las pondría a estas subclases, si me preguntaran a mí, Swashbuckler, Fantasma, Arcane Trickster, Inquisidor, Thief, Assassin, si le hacemos alguna mejorcita al tema del asesinato, Scout, y por último Soul Knight. Soul Knight es como que atrae un montón y, como digo, pasa que rápidamente se va a caer. Arcane Trickster te brinda un montón de cosas nuevas, porque claramente poder usar magia y combinarlo con capacidad de picar está muy bueno, pero estas 4 son muy brutales. No digo, estas 3 son muy brutales en el concepto del pícaro y que te lo llevan a rolearlo de una manera distinta. Estas 2 potencian al concepto del pícaro de por sí. Esta te da algo de lore, como un color extra detrás de todo lo que hay, y esta no mucho más. Ese sería mi ranking de subclases del pícaro. Y por último, bueno, como ven, el pícaro es
un personaje que se basa principalmente en su destreza. ¿Cómo armar un pícaro correctamente? Bien, pícaro, lo primero que tiene que tener, tenemos que pensar las habilidades del pícaro y tenemos que pensar cómo se rolea un pícaro y cómo potenciar esas cualidades del pícaro. Lo primero que tenemos que pensar en el pícaro es, tenemos dado 8 de golpe, por lo cual somos frágiles, por lo cual no tenemos que estar en el frente del combate. Tenemos que mandar a alguien dado 10 o dado 12 al frente del combate, esos son los que más van a recibir. No podemos portar armadura, solamente ligeras o una armadura de cuero. Portémosla, usemos armadura de cuero debajo de la ropa, tratemos de, para interpretar el personaje, ropas negras, obviamente, porque somos un pícaro y porque tenemos que estar edgy, a no ser que queramos ser un pícaro más deception y ir disfrazados de civiles comunes. Ese es el otro concepto de pícaro. A lo que voy es, pueden ir con este concepto de pícaro o pueden ir con este concepto de pícaro. La capucha, no se discute, la capucha siempre. Usar las herramientas del ladrón. Tenemos que tomar nosotros la iniciativa cuando tenemos que usar nuestras herramientas de ladrón. Avanzo, destrabo la puerta, empujo, me infiltro, me meto por la ventana, destrabo la ventana, no sé, abro yo el cofre. Como pícaro, tenemos que hacer eso. ¿Sí? Armas, podemos usar armas simples, o sea que podemos usar la daga, podemos usar los rapiers, que es el arete. No recomiendo usar espadas ni cortas ni largas porque no tenemos Finis, y si no tenemos Finis no tenemos Sneak Attack, así que no recomiendo con eso. Recomiendo con ballesta de mano porque no es pesada y porque tenemos que meternos sigiloso, y va a tener más el concepto. Por más que la ballesta pesada no me imponga un penalizador al sigilo, tenemos que ir ligero. Y aparte tenemos que ir ligero de peso para poder capturar la mayor cantidad de tesoro que encontremos. Nuestras tiradas de salvación son en destreza e inteligencia y van de la mano con nuestros skills. Principalmente destreza, claramente. Luego, vamos a entrar y salir. O sea, vamos a usar armas Finis, entonces armas Finis, el daño va con la destreza también, que puede ser rapier o puede ser daga. Entonces, no me interesa la fuerza. Fuerza la descarto. Constitución, entro y salgo. No necesito puntos de vida, solamente necesito que no me vean. No me interesa la constitución. Destreza principal. Punto más alto en destreza. Somos pícaros. Siguiente punto, inteligencia. Necesito investigación, necesito percepción. Inteligencia clave. Luego puedo ir a pícaros más social, voy con carisma, o un pícaro más avispado, voy con sabiduría. Y luego elijo más puntitos de vida constitución o menos puntitos de vida y más fuerza. Depende cuánto tesoro quiera meterme al bolsillo cuando terminemos la más fuerte. Eso es importantísimo. Elección de equipamiento de entrada: armadura de cuero, 2 dagas y las herramientas de ladrón. Claramente, la herramienta de exploradores, esto que está acá, no me parece interesante. Vamos a elegir el rapier, no me permite elegir la ballesta de mano, hablar con el máster, pedir ballesta de mano en vez de arco corto. Obviamente, inventario de ladrón. Aquí vamos a querer explorador de mazmorras o explorador el inventario de ladrón. Ese sería mi kit inicial. Jugar a ser inteligente. El pícaro es inteligente. Tengo que jugarlo de manera inteligente. Yo tengo que entrar, tengo que salir, el pícaro es charlatán, el pícaro es mentiroso, el pícaro es bolacero. No a niveles del bardo. Bardo por ahí no necesita ser bolacero, pero el pícaro tiene todas, fíjense que sus habilidades insignias están basadas en el engaño, la entrada y la salida, el escape, y eso es lo que te indica cómo rolear esta clase. Sin mucho más que nombrar, vamos a hablar de algunos personajes que considero son pícaros en las fantasías, en la literatura y demás. Tenemos a Tulio, como dije, de la Camino hacia el Dorado. Robin Hood es un pícaro. Robin Hood claramente es un pícaro, no me cabe ningún tipo de duda. ¿Qué otro pícaro tenemos? Batman podría catalogar como pícaro. Pareciera que no, pero sin embargo es un personaje habilidoso, es un personaje que se infiltra y es un personaje que hace ataques furtivos, ¿sí? La toma por sorpresa a sus enemigos. Batman es un pícaro y luego obviamente Assassin's Creed, todo se basa en el pícaro. No tenemos que andar mucho más. Ahí tienen algunos ejemplos de pícaros.
lineamientos, el pícaro siempre, bueno, el pícaro va a robar, lo cual siempre va a ir por lo caótico o lo neutral. Raro ver un pícaro legal. No, por lo moral puede ser bueno tranquilamente, no tiene por qué ser una algo neutral o maligno. Puede ser bueno tranquilamente, pero sí chocaría el concepto de un pícaro legal, no creo que vaya muy de la mano. Obviamente puede sorprenderse, pero a veces caemos. Yo creo que usar la excusa solamente porque quiero las habilidades que tiene esta clase no se ve siempre del todo coherente luego a la hora de interpretarlo. Sobre todo porque si queremos usar solamente el sneak attack, vamos a hacer todo un personaje legal bueno, pero porque queremos usar el sneak attack y todo lo demás no nos va a interesar, me parece que cae un poco. Como dije, en personajes de videojuego tenemos también a Fiora, de League of Legends. Es un pícaro, obviamente con una de sus subclases, con un arquetipo. Pero bueno, ahí tenemos algunos conceptos diferentes de pícaros, como para que puedan ustedes llevar a la mesa. Espero les haya gustado este capítulo donde hablamos específicamente de la clase pícaro, donde la analizamos a fondo y algunos consejos de cómo interpretarlo.